Hola, bueno, primero explicar que el método global de la lectoescritura es favorable para los adolescentes de 14 años, ya que facilita y promueve la comprensión lectora desde edades tempranas, pero además porque se genera un aprendizaje significativo en el estudiante, se puede comprender, ¿cierto?, la funcionalidad de este sistema de escritura y se puede utilizar en distintas actividades de la vida diaria. Desde ahí que nosotros podemos entender, ¿cierto?, que este método puede ser favorable. Y es favorable porque es lúdico, porque es dinámico y porque además la lectura se presenta de una manera entretenida, entendiendo, ¿cierto?, que podemos trabajar desde la espontaneidad también de este adolescente. Una de las características también que tiene este método es la memoria visual, que cumple un rol súper importante, ya que a través de esta memoria visual se pueden reconocer frases, ¿cierto?, y oraciones. Y hace también que el adolescente, por las características que presenta, por no ser lector, cuando se utiliza el método silábico, podría también afectar su autoestima. Sin embargo, este método, como no es silábico, es decir, no va a ir pronunciando sílaba por sílaba, como lo pueden hacer, por ejemplo, los niños más pequeños, sino que puede reconocer la imagen con la palabra, hace que este método de lectura sea mucho más fluido. Y también se fomente la comprensión de lo que se está en el fondo leyendo. Quisiera también explicar el paso a paso que tiene este método y el cual consiste en 4 etapas. La primera tiene que ver con la comprensión. Es decir, vamos a poner, ¿cierto?, palabras que el estudiante conozca y que luego las pueda reconocer. Como por ejemplo, nombrar, ¿cierto?, mostrar en una imagen, por ejemplo, un sillón y que esté escrita la palabra sillón para que él después pueda asociarla. Esto aquí funciona muy bien, ¿cierto?, en este proceso, la memoria del estudiante. Bien, me gustaría también ejemplificar acá lo que acababa de decir. Por ejemplo, si yo tengo, ¿cierto?, la palabra sillón, que es la que está acá, la idea es que podamos, ¿cierto?, esta palabra asociarla con el objeto. Es decir, vamos a enseñarle al estudiante, ¿cierto?, el sillón. Entonces, él lo que tiene que hacer, ¿verdad?, es reconocer el objeto con la palabra ya escrita. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una lámpara y en la lámpara entonces escribimos la palabra lámpara. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante en esta primera etapa? Asociar, ¿cierto?, el objeto con la palabra escrita. Como por ejemplo, también podemos, ¿cierto?, señalar acá la ventana. Entonces, el estudiante, ¿verdad?, va a reconocer el objeto, la imagen, ¿cierto?, y va a asociar esta palabra. Como es un estudiante adolescente, ¿cierto?, de 14 años, deberíamos, ¿cierto?, saber que la parte de apresto que generalmente se da en niños pequeños, él ya la debería tener, ¿cierto?, adquirida. Por lo tanto, en esta segunda etapa, que es la imitación, donde queremos que favorecer el trazo, queremos favorecer la escritura, queremos que esta parte de apresto esté mucho más incorporada, vamos a pedirle que copie frases y oraciones y que se pueda leer. Para ello, entonces, también vamos a colocar palabras conocidas que probablemente van a ser las mismas que ya hicimos en el proceso anterior de la comprensión, para que el estudiante luego las pueda escribir por sí solo. Lo que favorece este proceso, ¿cierto?, es el poder completar oraciones. Como por ejemplo, podríamos colocar una oración donde diga mi mamá se sienta en, y él debería completar con la palabra sillón, porque es una de las palabras que él ya conoce, que ya las trabajamos en la primera parte de la comprensión.
La tercera etapa es la elaboración. Y en la elaboración, ¿cierto?, tiene como objetivo poder identificar sílabas o reconocer fonemas también que a veces están aislados para fomentar la lectura y la escritura. Entonces acá una de las cosas que podemos mediar es que el estudiante pueda reconocer de un grupo de palabras sílabas que sean iguales al principio, al medio o al final. Por ejemplo, si yo tengo la palabra casa, le voy a pedir y tengo la palabra, por ejemplo, pasa, entonces debería reconocer, por ejemplo, la S con la A en casa y luego la S con la A en la palabra pasa, y eso subrayarlo con rojo. Finalmente tenemos la producción, y en esta etapa, ¿cierto?, el objetivo tiene que ver con la comprensión lectora. Vamos a comenzar con pequeñas lecturas, con pequeños textos, donde lo ideal, ¿cierto?, es que comencemos nosotros, los educadores, haciendo la lectura, pero dándole énfasis sobre todo en las preguntas, en la exclamación, respetando muy bien los signos de puntuación, para que inmediatamente después comencemos a hacer algunas preguntas, como por ejemplo, cuál es el personaje principal, de qué se trataba esta historia, qué habría hecho él, por ejemplo, en el caso del protagonista, que pueda elegir alguno de los personajes y describirlos, etc.